Hola, vamos al resumen suramericano de esta semana, las principales que han acontecido en Suramérica. Es evidente que en Brasil, una noticia que pasó esta semana muy contundente, muy dolorosa, fue el fallecimiento de la periodista Natalia Orbán, reportera internacional de Brasil 247, uno de los sitios más importantes de Brasil y del mundo de la prensa alternativa. Natalia Orbán residía en Escocia, en Reino Unido, y la policía de Reino Unido investiga el caso. La periodista fue llevada a urgencias, a cuidados intensivos, pero lamentablemente falleció. De su deceso se ha hecho eco el presidente Lula, la ministra de la Mujer de Brasil y la primera dama Janja Lula han expresado todo su pesar por la muerte de la periodista. Han enfatizado que, caramba, tan preparada, tan joven, le llega la muerte a destiempo. Expresan ello. Incluso el presidente Luis Ignacio Lula da Silva entiende que hay que llegar hasta o sea, hay que profundizar en qué pasó en Escocia con Natalia Orbán. El site Brasil 247 día por día ha rendido homenaje póstumo a quien fuera su reportera internacional en Escocia, Reino Unido, Natalia Orbán, quien tenía como especialidad ciencias sociales, nativa de Santo, Sao Paulo, vivía en Escocia. Esta semana la prensa de Escocia ha tomado el caso y un periodista llamado John Ferguson afirma, citado por el sitio Brasil 247, John Ferguson afirma que la policía investiga posibles evidencias de abuso doméstico previo al fallecimiento de Natalia Orbán, quien era una experta en análisis, todo lo que tenía que ver con relaciones internacionales y geopolítica a sus 36 años. Pero muy extraña la situación que la envuelve, puesto que su madre, cuando falleció, fue precisamente más o menos aproximadamente en esa edad también. Dice Ferguson, reportero del diario Sunday Mail, que la policía trabaja con la posibilidad de que haya ocurrido violencia física y psicológica contra la periodista brasileira. Y dice exactamente antes de el desenlace trágico que llevó a su desaparición física. Ella estaba de vacaciones con su acompañante, su novio australiano. El día 23 de septiembre hizo su última aparición en el site Brasil 247. De todas maneras, la periodista Orbán debió haber aparecido en un evento, debió asistir a un evento del Partido Laborista inglés. Exactamente, tenía pautada una conferencia, pero al no comparecer generó preocupaciones, cita el periodista Ferguson. Incluso Ferguson cita los últimos escritos que tuvo en la red social X, donde ella decía que
precisaba organizarse financieramente o iba a acabar sin techo. Por favor, si alguien conoce de alguien contratando en Escocia, que le avise. Dice, encuentro que nunca estuve tan mal en toda mi vida. No sé, dice, estoy realmente desesperada con toda esta situación. Eso posteó Ferguson, el periodista de Sunday Mail. Pero además también cita que el ex líder laborista Jeremy Corbyn, quien conocía a Natalia Orbán de allá de Reino Unido, estaba muy preocupado con la situación y pidió respuesta sobre el desenlace fatal que ha tenido la periodista. Él la conocía y dice, su muerte es una tragedia que me entristece profundamente y yo hago eco, me solidarizo con el pedido de claridad que pide el presidente brasileiro Lula da Silva sobre el caso del fallecimiento de Natalia Orbán en Escocia. Corresponsal internacional del site Brasil 247, del cual he tomado esta declaración, como también tomo de 247 la noticia de que Dilma Rousseff recibe la condecoración mayor de la China de manos del presidente de ese país, Xi Jinping. Dice que la expresidente resaltó la importancia de amistad brasileira al recibir la medalla de amistad que le otorga Xi Jinping. Y dice que la expresidenta Dilma Rousseff recibió el domingo en Pekín la medalla Amistad, la más alta condecoración ofrecida por China a ciudadanos extranjeros. Fue entregada por el presidente Xi Jinping durante una ceremonia realizada en Grand Salão do Povo, marcando las conmemoraciones por los 75 años de la fundación de la República Popular China. Cabe destacar que Dilma Rousseff es actualmente la presidenta del Banco BRICS. Cita Brasil 247. Esta medalla simboliza la amistad larga entre el pueblo de China y el resto del mundo. En el discurso Rousseff agradeció la distinción, resaltando la amistad entre los pueblos chino y brasileño. Además, y agradeció a Xi Jinping por la lideranza y por los esfuerzos en la construcción de un mundo compartido de prosperidad común para toda la humanidad. Dilma Rousseff brillando como funcionaria internacional, específicamente como la máxima autoridad del Banco BRICS y ahora reconocida con la máxima distinción que otorga el gobierno de la China. Vamos ahora a Argentina. Bueno, en la Argentina parece que el presidente Milei cambió de discurso frente al caso específico de la China, pues confirmó que participará en enero de 2025, viajará a la China y establecerá conversaciones y reuniones bilaterales con la China. Milei en la campaña había externado lo contrario, de que no establecería relaciones diplomáticas con países comunistas. Vamos a ver qué se trae el presidente argentino Milei, puesto que dijo que la China es un gran socio, que a ellos lo que no les gusta es que los molesten. En Argentina, el 2 de octubre hay marcha. Las universidades ratificaron marcha para el martes en medio del conflicto que se desata porque el presidente Milei
anunció que vetará la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso. Marcha de las universidades este miércoles en la Argentina por ese anuncio que hizo el presidente Milei de vetar la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso. Bueno, hay muchas informaciones desde el funcionariado argentino en contra del financiamiento a las universidades. Incluso el ministro de Educación ha dicho que es opaco el sistema universitario y que hay un 38% de estudiantes que no se sabe si cursan alguna materia. Eso lo dijo el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Eso no ayuda, eso lo que hace es que profundiza la situación. Esta es una información citada por el diario La Nación de la Argentina. El diario La Nación está trabajando y cuestionando Milei, Dice que la narrativa de Milei sufre el desgaste de una realidad indomable. Dice el diario La Nación, la última secuencia de apariciones públicas mostraron al presidente falto de sintonía con un contexto social marcado por el índice de pobreza y varios frentes de conflictos. El gabinete cada vez más hegemonizado por Santiago Caputo. La Nación contra Milei. Bueno, no solo La Nación, los diversos sectores argentinos han señalado que en estos 7 meses del gobierno de Milei se ha acentuado la pobreza, no ha detenido la inflación y la situación, los índices de mal en peor, más una alta presión de parte de los sectores sociales y laborales, porque el presidente Milei pretende cargar más precisamente a los sectores que menos tienen. El transporte, privatización de servicios y empresas públicas, unas concesiones que perjudican a la sociedad que menos tiene en el ámbito argentino. China es un socio comercial muy interesante porque no exige nada, solo pide que no los molesten. Dice que se sorprendió gratamente Milei con el país asiático y en enero viajará a la cumbre de la CELAC, también dijo. Eso es reciente pronunciamiento del presidente Milei. En Chile, fondos que dejaron de cobrárseles a las personas durante el periodo de la crisis de salud ahora se les está cobrando. Y en Chile, nueva alza del servicio eléctrico, nuevas alzas de la luz. Se confirmó una próxima alza en el precio de la electricidad, lo que elevará nuevamente el costo de esta. Cita el diario La Tercera. ¿Por qué sube? En el 2024 dice La Tercera que las alzas en las cuentas de la luz responden al pago de una millonaria deuda, la que se acumuló luego del congelamiento de precios de la electricidad activado en el 2019, dice La Tercera. Pero además también dice, sin embargo, tras los efectos económicos generados por esa crisis de salud, se atendió la situación con la ley 21472 que creó el llamado mecanismo de protección al cliente, planteado para establecer un fondo para evitar alzas en las cuentas de la electricidad. Luego, a inicios de este año, se presentó el proyecto de normalización tarifaria, diseñado con el objetivo de saldar esa deuda generada a partir del congelamiento de 2019, una deuda que asciende nada más y nada menos que a $6,000 millones y hay que pagarla.
y por eso aumenta la tarifa básica en Chile. Mirando al Perú, veo una noticia de la República que dice: Juan Gargurevich, la inteligencia artificial no puede describir ni a Chibolín ni a Dina, los dos personajes que ahora mismo, esta semana, están en la actualidad. Casos judiciales, puesto que la presidenta Boluarte, su chofer, aparece registrado en los diarios peruanos de que en 2014 tuvo que ver con abusos que llevaron a varias personas a perder la vida. Pero además también, como chofer, la prensa peruana está acusándolo de haber servido de transportista del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien está bajo la clandestinidad en estos momentos. Perú, la lideranza política, ustedes saben que está permanentemente bajo asedio. La política está bajo asedio judicial, eso también hay que decirlo. En el caso de Gargurevich, recuerden que es un finísimo autor de la comunicación social que ha llegado hasta toda Latinoamérica a través de sus libros y sus publicaciones. Bueno, la República lo cita como una figura legendaria para la prensa peruana y a sus 90 años se mantiene vital y crítico, y cita sus declaraciones por la conmemoración el 1 de octubre de lo que es el Día del Periodista. Gargurevich dice: sí se debe celebrar el Día del Buen Periodista. Le hizo una entrevista Deje ver qué dice él. Yo estoy bien claro, los periodistas debemos celebrar, dice Gargurevich, porque creo que el periodismo está dividido en dos: el buen periodismo y el mal periodismo, y somos partidarios del buen periodismo. Tenemos que festejar eso. No veo por qué ha surgido esa costumbre de decir: no hay nada que festejar porque existen problemas. Siempre han existido los problemas. Ser periodista siempre ha sido difícil. Ha sido difícil lograr empleo, comunicar, tener autonomía, tener independencia y ganar bien. Esta entrevista en el diario La República les exhorto a que la busquen, especialmente a los estudiantes de comunicación, donde van a encontrar los subtítulos, por ejemplo, los troles no perdonan. Por ejemplo, generación brillante, el chat GPT no puede salir a la calle, etc. Les exhorto que busquen esa entrevista. También habla de el hombre el hombre y sus libros. Es excelente. Sigue en Colombia el lío de Pegasus y las interferencias contra las personas. El presidente Petro había acusado al gobierno del expresidente Duque de haber adquirido precisamente ese programa. Un ex funcionario del gobierno de Duque niega esas acusaciones de que el gobierno encabezado por Duque haya adquirido ese programa. Bueno, negó las acusaciones. Ahora mismo en Colombia hay pesar, puesto que cayó un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana y todos sus ocupantes, 8 en total, fallecieron. Esta noticia y la anterior de CNN en español dice que el presidente Gustavo Petro lamentó lo ocurrido y que por esa situación aplazó su viaje a México. Mañana es la toma de posesión de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y la aplazó para poder lidiar con la tragedia. En Uruguay, el sindicato de profesores de secundaria anunció que hará 2 días de paro por motivos políticos. Vamos a ver esto.
Lo cita El País, Uruguay. Vamos a ver, dice, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, esto lo tomo de El País, Uruguay, anunció este lunes que hará un paro de 48 horas a mediados de octubre. La medida fue resuelta en una asamblea de delegados. Los 2 días de paro serán el 15 y el 16 de octubre. Uno de los dirigentes sindicales en la conferencia de prensa para el anuncio dijo: este es un paro político cuyos motivos políticos consisten en expresar el rechazo al proyecto ideológico en materia de educación lleva adelante la coalición gobernante. El motivo político tiene que ver con decirles a los estudiantes y a las familias que se les está vulnerando sistemáticamente su derecho a la educación. Los recortes que en educación secundaria estamos viendo desde 2020 tienen particular epicentro en lo que es la secundaria superior conocida como bachillerato, sostuvo, citado por el diario El País de Uruguay. El periódico ABC Paraguay resalta que Milei, el presidente argentino, cambió de discurso al informar que visitará a China para reunirse con Xi Jinping, y destaca que en su campaña él decía que no visitaba países del ala comunista, y en casi 10 meses entonces cambia de parecer. Externa el diario abc.com de Paraguay. Otra noticia que realmente impacta esta semana a Sudamérica es la salida de Edmundo González Urrutia y todo lo que ha salido de trasfondo que involucran a líderes políticos españoles, que coloca al gobierno venezolano a la ofensiva y la oposición totalmente pasiva, la oposición de Venezuela, puesto que la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el líder del Congreso, Jorge Rodríguez, se reunieron en la Embajada de España con Edmundo González Urrutia, donde firmó el documento que ya todos ustedes conocen, donde dicen que aunque no esté de acuerdo, él se somete a las directrices de las instituciones de Venezuela. Díganme ustedes, ¿cómo le queda el ojo a Milei, a Boric, al presidente dominicano, al de Panamá? Díganme cómo les queda el ojo. ¿Vieron? La oposición, parte de la oposición venezolana, de acuerdo con el gobierno venezolano. Y qué bueno que hay acuerdo. Gana el pueblo venezolano. Llama poderosamente la atención que haya sido en la embajada de Venezuela, pero además en la embajada de España en Venezuela, pero además, si hubo presión, ¿quién creen ustedes que presionó a Edmundo González? Queda fuera el gobierno español. En la negociación estuvo involucrado nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero. Y la oposición del gobierno español está cuestionando la postura silente del presidente Pedro Sánchez. Y voló a España como exiliado político Edmundo González Urrutia. ¿Ven la importancia de la figura del asilo? Aquellos que estaban callados, que no se manifestaron contra la violación de la figura del asilo cuando el presidente Noboa de Ecuador
violentó la embajada de México, pero además sacó a quien estaba asilado, al vicepresidente Jorge Glass. Ven la figura del asilo. Pero qué bueno que se pongan de acuerdo y ojalá también entren en acuerdo María Corina Machado. Gana el pueblo venezolano. Además, ¿por qué creen ustedes que el gobierno español intervino? ¿Por qué? Bueno, las instituciones venezolanas hablaron. Le guste o no le guste, hablaron. Le guste o no le guste el resultado, hablaron. Pero, ¿a qué país del mundo se le pide que entreguen actas? Una irracionalidad. ¿A un país? Eso es como pedirle a la República Dominicana que no deporte inmigrantes ilegales, pero están deportándolo Panamá, Perú, México, Estados Unidos, todo el mundo. Y entonces, recuerden que Venezuela tiene petróleo, tiene recursos naturales inmensos, recursos energéticos inmensos. Y España tiene negocios energéticos en Venezuela. Y Estados Unidos sigue en el intercambio comercial con Venezuela, comprándole petróleo y Venezuela vendiéndole petróleo. ¿Cómo les quedó el ojo a los presidentes que se pusieron a intervenir en una situación que compete exclusivamente a los venezolanos? Aprendan, aprendan, aprendan de los errores. Hasta aquí Suramérica ahora. Queden bien.